Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos acompañen. Bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Un placer que nos acompañen el día de hoy, una hora de pura cultura financiera para conocer lo mejor y el mejor acercamiento a los mercados. ¿Y cómo logramos esto? Pues de la mano de verdaderos profesionales, profesionales que se toman el tiempo de investigar, revisar, para llegar a conclusiones, que trabajan en esto y que se dedican de lunes a lunes a los mercados. Y eso lo hacen los mejores profesionales en la actualidad. En nuestro grupo, formado por personas del mundo de los mercados y encabezado por el señor Mauricio Monti, nuestro editor internacional que ya suma más de 30 años en los mercados. 30 años se dice rápido, pero es muchísimo lo que ha visto y lo que ha vivido en este mundo del trading. Y desde allí, desde la cabeza del instituto, nos acompaña en cada paso que damos. Por esto, el día de hoy venimos a hablar de un tema que en realidad ha llegado gracias a sus peticiones, ha llegado gracias a sus sugerencias. Es un tema que siempre sale a relucir, que siempre tenemos personas que nos preguntan, y es Fibonacci. Pero hoy decidimos de alguna manera revelar esa magia del Fibonacci, esa magia que hace que el Fibonacci nos haga que nosotros podamos multiplicar nuestras ganancias. Esa magia que solo los profesionales saben usar. Y para eso el día de hoy tenemos a Luis Marín, estratega del Instituto Español de la Bolsa, parte del equipo Win Forex, y para nosotros siempre es un honor que nos regale una hora de su tiempo para estos encuentros. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá una semana más, un día más precisamente con nosotros. Estamos acá precisamente aprendiendo sobre todo este tema, estamos aprendiendo cada día más sobre todo lo que tiene que ver con trading y mejorando en nuestras, obviamente, operaciones, mejorando nuestra operativa. Y yo, como siempre les digo, yo espero que todo este conocimiento que están adquiriendo lo estén aplicando y obviamente les ayude a mejorar sus estrategias, les ayude a mejorar obviamente su momento, digamos, al momento de entrar en las operaciones. Así es, hoy vamos a hablar sobre el famoso Fibonacci, esta herramienta que yo sé que todos conocen y que a muchos al principio nos cuesta un poco. De hecho, tengo que serles sincero, a mí las cosas que de pronto al inicio más me costó fue el tema de aprender a poner el Fibonacci, cómo uno lo ponía, cómo es que desde dónde se debería de poner, qué diferencia hay de poner un Fibonacci correctamente o al revés, cuáles son los niveles de pronto correspondientes, porque existen, digamos, como múltiples estrategias que utilizan niveles distintos. Yo el día de hoy les voy a enseñar, digamos, como los más normales y los más comunes, de acuerdo a, obviamente, esa herramienta. Pero para empezar, hablemos de quién es este famoso Fibonacci, qué es esta herramienta, de dónde viene, por qué se introdujo a este mundo, qué fue lo que sucedió. Resulta que Leonardo Fibonacci, un matemático italiano, pues introdujo por primera vez la secuencia de Fibonacci en Occidente en el siglo, precisamente en el siglo XIII, ¿sí? Esas cadenas de números contienen propiedades y relaciones matemáticas únicas que se pueden encontrar hasta el día de hoy. Las podemos encontrar, por ejemplo, en la naturaleza, en la arquitectura, en la biología, hasta en el cuerpo humano. ¿Sí? La amplia presencia de estas proporciones en el universo también se extiende a los mercados, de hecho, como tal. Es solo una de las razones por las que muchos traders utilizan una estrategia de trading con esta herramienta como lo es el Fibonacci para poder identificar puntos de inflexión en el mercado, ¿sí? Si estás familiarizado, por ejemplo, con el análisis técnico, que yo creo que sí, entonces debes saber que precisamente qué son los retrocesos de Fibonacci en Forex, ¿sí? Todos sabemos, por ejemplo, que el mercado tiene distintas maneras de moverse. Sabemos que, por ejemplo, el mercado, por acá busco esto, ya, tiene un impulso y posteriormente un impulso, en algún momento el mercado va a tener que sí o sí retroceder. ¿Cierto? Tenemos un impulso, un retroceso, un impulso y nuevamente un retroceso, ¿sí? Esto hablando, digamos, de una tendencia alcista, pero en tendencia bajista también veremos impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos.
¿Qué tan pronunciados o qué tan grandes serán estos retrocesos? Eso es lo que vamos a aprender, digamos, con el Fibonacci, lo que nos ayuda a medir precisamente esos retrocesos para darnos una idea, por ejemplo, de hasta dónde podría llegar el próximo impulso, ¿sí? Vuelvo, repito, hasta dónde podría llegar, ¿ok? Entonces vemos acá, por ejemplo, nuestro impulso, nuestro retroceso a niveles de 61.8 y eso nos da una idea de que podría llegar a niveles de menos 61.8 y posteriormente veremos un impulso que puede llegar hasta esos niveles. ¿Listo? Obviamente ustedes ya saben que ahorita estamos en la parte técnica y después ya iremos al mercado a revisar que todo esto se pueda, si se cumple, si no se cumple. Recuerden que eso es muy importante de hacer. Cuando ustedes aprenden algo nuevo, ustedes no solo tienen que llegar y decir, ah, listo, perfecto, ya está, y lo aplican y ahí llegó todo. No, lo que ustedes tienen que hacer también es ir a revisar si esa información es correcta o no. ¿Y cómo lo hacen? Con un correcto backtesting. ¿Qué es eso? Ir a pasado en el mercado y aplicar eso que aprendieron, aplicar esa estrategia, aplicar ese conocimiento, aplicar esa herramienta y ver si sí hubiese funcionado o no. Si hubiese funcionado en el pasado, seguramente funcionará en el presente y asimismo tener resultados en el futuro. ¿Ok? Entonces, en el contexto de análisis técnico, pues este término tiene que ver con los soportes, ¿sí? Donde el precio deja de caer y las resistencias, que es el precio donde, digamos que no puede subir más, ¿sí? Los retrocesos de Fibonacci son niveles a los que posiblemente el precio de un determinado activo financiero retrocederá en un futuro. Estos retrocesos consisten en líneas horizontales basadas en los niveles de Fibonacci y sirven para identificar áreas de soporte o resistencia que el precio pues, nos va a tocar antes de seguir su tendencia original. Es posible que te estés preguntando, por ejemplo, ¿cómo calcular el Fibonacci? Pues, pues bien, o sea, para dibujar, digamos que estos niveles es necesario trazar una línea de tendencia entre dos puntos extremos del precio y dividir la distancia en la asociación de Fibonacci, ¿sí? ¿Cuáles son los niveles como tal que mayormente se utilizan? Estos de acá. Tenemos precisamente el 23.6, el 38.2, el 50, el 61.8 y el 100%. Estos de acá, estos que van entre 61 y 100%, pueden ser el 76 y el 86, o hay personas que, por ejemplo, colocan el 78 como tal y el 80 y, ya les digo, que aquí lo tenemos de hecho, ya, el 78.6 y el 88.6, ¿ok? La verdad, a mí, en lo personal, en mi estilo de operativa y en lo que yo he podido ver, el que más me ha funcionado es este de acá. Ahorita les voy a explicar por qué los colorcitos y todo, no se preocupen. Este es el que a mí me ha servido mayormente con estos niveles, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6, 86 y 100%. ¿Qué significa eso? Bueno, pues sencillamente tenemos un impulso, por ejemplo, obviamente lo mediremos de 0 a 100, nuestro impulso, y lo que esto nos va a ayudar es precisamente, es decir, una posible zona, perdón, eso lo dibujé mal, porque es de acá a acá, ya. Eso nos va a decir, por ejemplo, una posible zona en la cual el mercado va a retroceder. Entonces tuvo un retroceso del 23.6%, equivalente a qué? A este 100% del movimiento. No, retrocedió un 50% del movimiento anterior. No, retrocedió un 61.8% del movimiento anterior, del impulso que tuvo el mercado. No, está teniendo una corrección, un retroceso del 78.6%. Ah, ok, perfecto. O sea, es una retrocesión, es precisamente una eh, corrección profunda, ¿sí? Entonces, todo ese tema, todo eso te va a servir para saber hasta dónde puede llegar el mercado. El mercado es como energía. Vamos a poner un ejemplo rápidamente. Imagínate que tenemos tres escalones. Vamos a poner uno por acá, otro por acá y otro por acá. Tenemos tres escaloncitos. ¿Ok? Y tenemos una pelota. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo, por ejemplo, esa misma pelota, voy a colocar por acá una línea horizontal que no me deja, ya ahora sí. Si yo esta pelota la soltara del mismo nivel,
No vamos a hablar a nivel físico de lo que tiene que ver con la fuerza que se le ejerce al cuerpo, nada de eso. Si yo solo la suelto desde este mismo nivel en los tres escalones, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo la suelto en este primer escalón, por ejemplo, que es el más alto, pues sencillamente lo que va a suceder es que posiblemente su, su siguiente impulso como que no va a ser tan fuerte, porque no va a tener la suficiente distancia, no va a tener la suficiente como fuerza para poder retroceder un poco, ¿cierto? Entonces viene, pum, y queda acá. Si yo la dejo caer desde acá, igual, en un segundo escalón, con un retroceso un poco medio, significa pues que el próximo impulso que va a tener la pelota al rebotar va a ser un poco mayor al anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuvo más espacio para coger fuerza y así retroceder con más fuerza, ¿cierto? Y si yo desde el mismo punto la dejo en este último escalón, va a venir, ¡pum! Y pues va a tener, digamos, como un impulso un poco cada vez menor, ¿cierto? Entonces va a venir acá, va a retroceder como por acá, este va a retroceder más o menos como por acá, pero este, pues al ser más alto, pues va a retroceder un poco más alto. Exactamente igual en el Fibonacci. Si por ejemplo, bueno, lo voy a hacer aquí con dibujo y ya después lo hacemos en el mercado directamente como tal. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Tengo mi impulso, pum. ¿Qué significa esto? Entonces, esa parte de acá, esta primera parte de acá, sería digamos como nuestro escalón más alto, esta segunda parte de acá como nuestro escalón medio, y este de acá, el 86, sería como nuestro escalón más pequeño, o sea, más lejano. Entonces, si el mercado retrocede hasta los primeros niveles de acá, o sea, no tuvo tanto fuerza para rebotar, pues el siguiente impulso, pues va a ser, como digamos, rápido, o no va a tener, digamos, tanta distancia para poder llegar y darse, ¿sí? Si el mercado llegó y retrocedió, por ejemplo, hasta zonas de nuestro escalón medio, pues el mercado lo que va a hacer es buscar ya no irse tan profundo, sino que va a rebotar hasta una zona media en el siguiente movimiento. Pero si este retroceso se fue profundo, llegó y se fue hasta el fondo, pues el siguiente impulso va a tener que dar mucha más fuerza, pero entonces va a llegar hasta una zona un poco mediana. ¿Listo? Eso es sencillo, no se preocupen, ya ahora les voy a dar la configuración, todo este tema que les estoy hablando, solo les estoy dando una parte, digamos, como técnica para que ustedes la tengan presente, que es muy importante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que nosotros sabemos medir un Fibonacci? ¿Cómo es que yo sé de dónde a dónde va? Pues resulta que pues es prácticamente cuando tú ves el impulso, imagínate que esto es A, el inicio del impulso, y esto acá es B, que es la terminación del impulso. Entonces lo que tú vas a hacer es coger tu herramienta de Fibonacci y la vas a medir desde el inicio del impulso y vas a expandirlo hasta la terminación del impulso. ¿Ok? Así es que nosotros medimos un Fibonacci, desde el inicio del impulso y arrastras hasta la terminación del impulso. Algo que les puede servir en las configuraciones, aquí en la parte de visibilidad, perdón, en la parte de estilo, hay algo que se llama como trend line. Esto les va a servir precisamente para saber si de pronto, les va a ayudar mucho al principio para saber si de pronto marcaron bien o no el Fibonacci. Porque, por ejemplo, si se dan cuenta, si yo marco esto acá, pues me va a decir que precisamente la tendencia está así y es correctamente. Si yo lo hubiese marcado mal, empezando que, si se dan cuenta, no tiene sentido porque la tendencia ya me cambia totalmente, ya es muy distinto, ¿ok? De hecho, pues el orden debería ser así. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta que precisamente lo marcaste mal, porque la tendencia pues no concuerda con el impulso que estás teniendo. Date cuenta que este va hacia allá, o sea, como una tendencia, digamos, como alcista, y este pues está bajando. Entonces, cuando tú vienes a marcarlo bien, te vas a dar cuenta que esa inicio de tendencia va a ir acorde con el movimiento como tal. Eso sirve.
Sí, pues ya son como, yo la verdad no lo dejo porque pues no sé, no me gusta tener como tantas líneas y rayas en los gráficos. Entonces a mí me gusta un poco más así. ¿Y eso qué significa? Que el siguiente movimiento, el retroceso, lo vamos a llamar como C. Y C va a tener tres niveles para llegar. Va a poder llegar aquí a negro, aquí a azul o aquí a rojo. ¿Sí? Entonces va a tener una parte negra para poder llegar, o una parte azul para poder llegar, o una parte roja para poder llegar. Y estos niveles tienden a ser soportes o resistencias en el mercado. En este caso, como estamos viendo un impulso bajista y un retroceso al alza, estamos midiendo precisamente estos niveles como zonas de resistencia. Si fuera al revés, desde el inicio y lo arrastro hasta el final, estaríamos hablando de zonas de soporte, donde el precio ya no puede bajar más. ¿Listo? Acá zonas de resistencia y aquí zonas de soporte. ¿Listo? Hay momentos, algo que ustedes tienen que tener claro, es que a nosotros nos encantaría que siempre sucediera así, que llegue el impulso y el retroceso, ¡pum!, sea de una. Pero hay momentos donde de pronto vamos a encontrar situaciones como estas, donde de pronto este retroceso viene bajo un poco, tú ves que tiene como, digamos, una especie de impulso, pero no te vayas a preocupar, no vayas a empezar a meter operaciones, porque lo que pasa muchas veces es que hace este tipo de movimientos. ¿Ok? Vamos a ver de pronto este movimiento C partido hasta llegar a ese punto y ahí sí rompe hacia arriba. Hay muchas personas que llegan y empiezan por ejemplo, decir como listo, perfecto, entonces ya sé, miro el retroceso y lo que hago es, si me llega por acá, meto compra. Si me llega hasta el 78, meto una compra. Si me llega al 86, pues metemos compra. Y cuando se dan cuenta, tienen mejor dicho un montón de compras ejecutándose y todas en pérdida o algo por el estilo. Y esto realmente no es así porque el Fibonacci les voy a enseñar cómo es que se debería utilizar. Aquí les enseño la parte técnica, digamos la parte teórica de cómo se traza y de lo que significa, de los niveles, pero ya les voy a enseñar obviamente cómo se utiliza dentro del mercado o cómo es que nosotros lo vemos dentro del mercado, porque no solo es llegar y empezar a meter o ejecutar operaciones por ejecutar, porque pues eso no debería ser lo correcto, ¿ok? Entonces, vamos a ir a una parte sencilla, digamos, del mercado para poder explicar esto un poco. Vamos a borrar por acá todo esto. Sí, borremos todo, no pasa nada. Vamos a ir a esta partecita de acá. Para eso vamos a retroceder. Voy a retroceder por acá. Listo. Les pongan atención. Voy a retroceder un poco más. Entonces, lo que yo voy a medir es precisamente, yo ya sé que aquí viene una tendencia a la baja, pues es claro, obviamente es claro que acá tenemos un bajo, un alto, un bajo más bajo, que rompió precisamente este movimiento anterior. Entonces, lo que yo estoy esperando es que este movimiento que está yendo hacia arriba, pues llega a un punto de una resistencia y que ahí me dé un nuevo impulso a la baja, ¿cierto? Es lo que yo estoy esperando. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a tomar este impulso de acá, este de acá, este de acá. Ese va a ser el impulso que yo voy a tomar o que yo estoy revisando. ¿Listo? Entonces, como yo voy a medir es este impulso de acá, entonces yo llego, pongo mi Fibonacci, desde el inicio del impulso, que es este de acá, hasta la terminación de él. ¿Listo? Ojo con esto. Hay personas que, por ejemplo, eh, para trazar el Fibonacci tienen en cuenta únicamente el cuerpo de la vela y no tienen en cuenta las mechas, ¿sí? Por mi experiencia, yo tomo todo el movimiento, yo tomo también las mechas porque así como yo estoy seguro que hay mechas que te han tocado stop loss, así como hay mechas que te han tocado take profits, las mechas son también parte del movimiento del mercado. Las mechas son precisamente puntos donde también estuvo el mercado. Entonces, si el mercado también estuvo ahí, pues es porque algo importante hay ahí. ¿Listo? Ya sea que, por ejemplo, llegó, tocó ese punto solo por tocar esa zona de resistencia y devolverse rápidamente, que muchas veces pasa eso en el mercado, o por alguna razón. ¿Listo? Pero yo en lo personal sí recomiendo tener en cuenta también las mechas en todas las estrategias y en todo lo que
vayas a hacer, ya sea para marcar soportes, para marcar resistencias, o hasta para utilizar el Fibonacci, yo siempre recomiendo tener en cuenta todo el movimiento. ¿Listo? Hay situaciones donde de pronto ya si tenemos más en cuenta de pronto el tema del cuerpo de la vela que las mechas, como por ejemplo, no sé, cuando estamos hablando, no, es que yo necesito que me toque este, este soporte o esta resistencia o lo que sea, o de pronto que me toque las bandas de Bollinger, hablando de indicadores. Sí hay momentos donde de pronto hay una mejor confirmación cuando se toca con el cuerpo de la vela a tocarlo de pronto solo con una mecha, pero igual hacen parte del movimiento y son cosas que hay que tener igualmente en cuenta. ¿Listo? Entonces, ya teniendo este tema en cuenta, lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, revisar en este pasado anterior, aquí, donde hay de pronto resistencias o soportes, ¿sí? ¿Cuál es mi pasado? Esto que yo tengo acá, mi pasado precisamente inmediato. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, y vamos a empezar a mirar esto de acá. Recuerden que yo no marco una línea, yo marco es una zona. ¿Listo? Voy a ponerlas, vamos a mantener el azul para identificar. Bueno, vamos a marcarlas de otro color, vamos a ver. Bueno, sí, dejémoslas de azul ya, no pasa nada. Las de este azul oscuro. Por ejemplo, acá tenemos otra zona de resistencia y soporte. Por acá tenemos también otra, aunque ya esta, por ejemplo, ojo con esto. Si yo llegara a marcar, por ejemplo, esto de acá, ¿es una zona de resistencia y soporte? Sí, totalmente. Pero no tendría sentido. ¿Por qué? Porque mi movimiento está desde este punto hasta este punto. O sea, mi A y mi B están precisamente acá. Y yo ya sé que C tiene que estar en medio de A y B. Entonces, no va a llegar hasta por allá arriba. Entonces, no me serviría buscar ese tipo de, pues, de situaciones allí tan arriba, pues porque no tendría sentido. ¿Ok? Entonces, lo que uno va a hacer, lo que yo hago es buscar en medio de este movimiento en dónde es que pueden existir esos soportes o en dónde pueden existir esas resistencias. Acá también, por ejemplo, hay otra. Toda esta zona de acá. Toda esta zonita de acá. Y se dan cuenta, muchas veces todas estas zonas de soporte, de resistencia que hay acá, tienden a tener, digamos, como una confluencia, por decirlo así, o están cercanos a un nivel del Fibonacci. Si se dan cuenta, por ejemplo, este acá está a cerca del nivel 50, este acá está cerca del nivel 61, el 78, el 86. Recordemos que no marcamos una línea, sino que marcamos una zona. Entonces, ¿qué es lo que ahora podemos hacer? Pues yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, irme más hacia atrás, voy a colocar mi mercado en línea, porque me gusta verlo, me queda más fácil verlo de esta manera. Te das cuenta, por ejemplo, aquí ya tienes mayor claridad de estas zonas, de esta zona de acá, esta zonita de acá, por ejemplo, tan importante y tan chévere como lo es. Mira aquí este punto, estos puntos acá. Entonces lo que yo voy a hacer es irme hacia atrás y ver si esas zonas también fueron tocadas antes. Me doy cuenta, por ejemplo, acá que sí. Mira, acá esto fue un piso, aquí esto fue un techo, un piso, acá fue un piso, acá esto fue un techo. Entonces me doy cuenta que, por ejemplo, estas dos zonas de acá arriba son un poco como mayormente visitadas por el mercado que las dos de abajo. Si de pronto te pasa esto, que estás yendo hacia atrás y no encuentras información, puedes llegar y subir una temporalidad, puedes subir a 4 horas, puedes pasar a marco diario y así puedes ir hasta el punto inicial. Obviamente yo ya sabía que acá teníamos que irnos hasta esta zona de por acá porque pues estamos en precios que no veíamos hace 20 años en el euro dólar. Entonces, aquí me doy cuenta, por ejemplo, que en efecto acá también fue tocada la zona, aquí también. Entonces, me gustan mayormente las zonas de arriba porque vi que eran como más visitadas, por decirlo así. Eran mayormente visitadas por el mercado. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es dejar las dos zonas de arriba. Voy a eliminar estas dos de acá y bajar esas dos zonitas de arriba. Entonces, lo que yo hago es simplemente esperar a que el mercado llegue hasta una de esas dos zonas y voy a ejecutar la operación. Aquí hay algo muy importante y es lo siguiente. Déjenme un momentico que ya. Y es lo siguiente. Recuerden los colores. Negro, azul con azul, rojo con rojo. Entonces, si el mercado llegase hasta esta primera zona de acá, de la 78.6, pues lo que yo voy a hacer es que puede pasar que exista un movimiento, un impulso bajista nuevamente hasta zonas del -27.
y este va a ser, digamos, como mi take profit. Si llegase a retroceder hasta por acá arriba, pues ya mi take profit sería, por ejemplo, por este tipo de zonas. ¿Listo? Yo en lo personal no coloco este precio exactamente, sino que lo que hago es colocar, por ejemplo, 10, 15 pips por encima de este precio para poder, digamos, como tener el tema del spread controlado y asumir, y asimismo, pues como no hay un precio fijo, sino que es como una zona, pues evitar de pronto tener que el precio llegue hasta ahí, se me regrese y no me haya tocado un take profit. Es lo que yo normalmente hago y eso lo hago con todo el tema. Cuando vemos de pronto zonas o lo que sea, es colocar el take profit por encima de este nivel. O sea, colocaría por ejemplo unos 15, 20 pips por encima, o sea, o 10, si lo quieres de pronto reducir un poco más. Entonces, ahora lo único que uno hace, en este caso, es esperar. Entonces uno va empezando a mirar qué fue lo que pasó con el mercado. Nos damos cuenta que el mercado efectivamente llegó y subió. Subió. Si dense cuenta por qué es tan importante las mechas. Vean, acá ya me tocó la zona del 86. De hecho, está en esa zona. Entonces, yo elimino esta zona de acá y lo que yo voy a hacer es esperar a que existe una probabilidad de que el mercado me llegue hasta esta zona de acá. Vamos a ver si se cumplió o no. A ver si lo que Luis está hablando es verdad o no. Entonces el mercado empezó. Uf, dense cuenta. Espérense, quiero retroceder esto de nuevo para que ustedes vean qué lindo fue eso. Hemos marcado esta zona de soporte y resistencia, de hecho una resistencia porque estamos hablando de un pulso bajista, retroceso alcista. Vimos cómo aquí existía una resistencia, la encontramos, la vimos. Dijimos que era seguramente con el 86%, entonces lo que yo voy a hacer es ahí ejecutar una operación de venta a la baja y mi target iba a ser el menos 11.8. A la siguiente hora tenemos este movimiento a la baja enorme. Vemos cómo el mercado empieza precisamente a reaccionar. Vemos cómo el mercado empieza precisamente a bajar. Vamos a ver si llega o no llega nuestro take profit. Uy, en efecto, take profit. Luis, pero yo veo que el mercado bajó más. O sea, hubiésemos podido colocar hasta el de abajo. No, ¿por qué no, Luis? Pero sí se bajó. Sí, sí bajó, pero no deberías de colocar el de abajo. ¿Por qué? Porque si ya hay algo que está en orden, y si te dice que el rojo es con rojo, el azul con azul, el negro con el negro, es porque es lo que mayormente funciona. Sí, hay muchos casos en los cuales el mercado, por ejemplo, reacciona de una gran manera a tu favor. Hay muchos casos en el cual el mercado reacciona de pronto y no solo llega a tu nivel, sino que pasa ese nivel. Es más, habrá momentos donde el mercado tú tengas tu take profit acá y hasta se baje hasta por acá, va a poder pasar. Pero tú lo que tú tienes que tener es el orden y control en la estrategia, hacer caso de lo que estás haciendo, porque así mismo va a poder pasar que un día entonces te emocionas y vas a empezar a colocar únicamente el take profit, por ejemplo, acá, y hay momentos donde el mercado va a llegar hasta aquí y se va a regresar y tú vas a perder tu operación o no vas a poder cerrar con la ganancia que hubieses podido cerrar. Entonces, simplemente ajustate a las situaciones y a los casos que hay. Vamos a ver qué siguió pasando. Entonces, ahí en ese punto el mercado, si te das cuenta, empezó ya a retroceder, empezó a tener un retroceso, retroceso, retroceso. Aquí en este caso, por ejemplo, cuando ya veo este tipo de movimientos, digo, perfecto, ya ese impulso ya ha terminado y ahora está haciendo un nuevo retroceso. Ahí vienen qué es lo que vamos entonces ahora a hacer. Exactamente lo mismo. Tenemos un nuevo impulso y ahora vamos a medir el siguiente retroceso. Pero antes de eso, antes de saber qué pasó en el mercado, vamos a tener una información muy importante que quiero que tú tengas a la mano para poder aprender cada vez más, pero para eso quiero invitar nuevamente a Leonor para que te diga esa información. Muchísimas gracias, Luis. Y siempre cuando hablamos con ustedes nos comentan que una cosa es escuchar a los profesionales y aplicar esos conocimientos y otra cosa es estar ya ustedes solos con el mercado. De alguna manera, nuestros profesionales son garantía de resultados exitosos, son garantía de resultados que cumplen con las expectativas de cada una de las personas que ven en los mercados, que ven en el trading, una forma de aumentar sus ganancias y tener esa opción B, de tener esa forma de combatir la inflación que estamos viviendo en ese momento, una forma de tener un segundo ingreso. Pero ¿cómo entonces llegar a los resultados de los profesionales? Esto no ocurre de un día para el otro. Esto no ocurre definitivamente en un abrir y cerrar de ojos. Y por eso nosotros ofrecemos las herramientas necesarias para que ustedes lleguen a sus resultados profesionales
en el menor tiempo posible y con la mayor comodidad posible para ustedes. Una de esas herramientas es aquella que está dedicada exclusivamente al mercado Forex. Green Forex, una herramienta dedicada al trading en el mercado de divisas. Green Forex es una herramienta creada por un equipo de profesionales quienes se dedican de lunes a lunes a lo que es la revisión del mercado de divisas. Gracias a esto generan estrategias que se convierten en de 2 a 5 trades semanales que ustedes van a poder establecer y copiar en sus brokers. ¿Ok? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a tener una estrategia profesional en sus propias manos. Van a tener una estrategia profesional que ustedes pueden aplicar de forma muy cómoda y sencilla. Sin embargo, y más allá de hablar sobre este servicio, me gusta siempre mostrar los números porque los números no mienten y nosotros tenemos un historial en donde presentamos todos los resultados desde cuando se inició este servicio en el año 2019, específicamente en el mes de noviembre. Este servicio se inició para el público de habla hispana. Con este servicio ya hemos recaudado más de 10.000 pips, 10.125, con un promedio al mes de 338 pips y un porcentaje de operaciones ganadas de 60.08%. Este es un servicio que los va a acompañar a ustedes no solamente con la información necesaria para operar y para hacer cada trade, sino también con una guía de control de riesgo, también con un acompañamiento one-on-one cuando lo necesiten, ya sea por llamada, videollamada, correo electrónico, y también los va a acompañar a ustedes con análisis fundamental y análisis técnico de cada trade, y a esto se suma un análisis semanal de los mercados. De verdad, un paquete bastante bueno que asegurará que ustedes puedan alcanzar los objetivos que se propongan en el mundo de las finanzas. Para esto, recuerden que tienen que activar su servicio. Aquí están los números a los que tienen que llamar y el correo electrónico 692-926331, info@institutoespanoldelabolsa.com son las formas de comunicarse con el instituto y solicitar ese servicio Green Forex. Les prometo que si activan ese servicio esta semana, su única de alguna manera arrepentimiento, su único arrepentimiento va a ser no haberlo activado antes. Aquí tienen el número de teléfono más 34-692-926331 y el correo info@institutoespanoldelabolsa.com. Comuníquense por esas vías y desde ya empiecen a ganar con el equipo de profesionales. Disculpen, me estaba aquí hablando y estaba muteado. Pero en efecto, como ya lo dice Leonor, es algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. No hay nada precisamente como poder tener el acompañamiento de expertos, tener el acompañamiento de personas que saben y obviamente que ustedes puedan ir ganando a medida que van aprendiendo. O sea, no hay nada como, por ejemplo, eso. Es algo muy increíble y es un servicio que créanme que funciona, que sirve, del cual estoy orgulloso de poder hacer parte. Bueno, continuando ya nuestra parte ya técnica, donde estamos viendo ya en el mercado las cosas, pues en efecto, como se pueden dar cuenta, aquí ya vemos un nuevo impulso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos nuestro impulso, exactamente igual, vamos a empezar a buscar esas zonas de soporte, resistencia en nuestro pasado inmediato, a ver hasta dónde puede llegar este nuevo impulso y a ver qué es lo que sucedería. Vuelvo y te repito, si de pronto no ves con claridad los soportes, bueno, o las resistencias en este caso, en el mercado, te recomiendo que pases el mercado en líneas para que puedas verlas de una mejor manera. Por ejemplo, mira esta zona de acá. Por ejemplo, podríamos mirar esta zona de acá. Te das cuenta, aquí el mercado estuvo por acá, estuvo también acá bastantes veces. Ya, por ejemplo, esta de acá podría servir, pero me parece que es un poco alejada, ya es un poco alejada, pero igualmente la vamos a dejar por si algo, ¿ok? ¿Qué hacemos ahora?
efectivamente ir hacia atrás a ver estas zonas si fueron o no fueron importantes. Entonces aquí nos damos cuenta que efectivamente acá fue un techo, acá fue resistencia, acá fue tomada como un soporte. Y bueno, aquí en el eurodólar ya nos tocaría irnos prácticamente hasta hace 20 años atrás, pero acá mira cómo este fue soporte importante, acá también. Entonces nos damos cuenta que precisamente son zonas importantes. Ahora lo que hacemos es trazar nuestra famosa herramienta de Fibonacci desde el inicio del impulso hasta la terminación del impulso y lo extiendo. Y oh sorpresa, qué sorpresa, mejor dicho, como si fuera entre comillas magia, que las zonas que acabamos de marcar están cercanas o están en un nivel de nuestro retroceso de Fibonacci. Dense cuenta de esto, ¿ok? Entonces, ahora no se trata entonces de ahora de llegar y decir como, ok, perfecto, entonces si llega hasta acá, entonces meto una venta, si llega hasta acá, meto otra venta, si llega hasta acá, meto otra venta. No, se trata de esperar y ser pacientes, porque tenemos que ver qué es lo que nos quiere decir el mercado. Entonces ahí lo dejamos mover. Entonces, ahí ya, listo, ¿viste, Luis? Empezó a regresar. Todavía no. Y yo digo que todavía no sencillamente por esa situación. Voy a marcar esta lineacita de acá, que es prácticamente como la tendencia con la que viene, y ahí no me ha roto esa tendencia, entonces yo no me tengo por qué preocupar de absolutamente nada todavía. Mira, ah, ya, ahí, Luis, ahí ya, toca ingresar la operación, ya, venta, venta, venta rápido porque se nos vamos a quedar. Bueno, en efecto, ahí sí hubiésemos podido entrar en la venta, pero ¿por qué? Porque existió ese rompimiento. Aquí ya en ese punto, cuando estaba en ese nivel, cuando yo empiezo a ver esos mechazos hacia el alza, yo digo como, ok, cuando empiezas a sacar como mechazos en una dirección, es como un rechazo de precio. Entonces, como lo que te quiere decir el precio es precisamente como, oye, no quiero seguir subiendo. Entonces, ahí en ese caso, nuestro target, negro con negro, hubiese sido la parte de allá abajo. Pero vamos a ver si el mercado llegó. Cabe resaltar que no siempre tiene que suceder que el mercado en un solo movimiento o en un impulso te va a llegar hasta la zona de acá. Muchas veces va a pasar, muchas veces va a pasar que el mercado va a hacer lo siguiente. Va a mover, va a tener distintos retrocesos hasta llegar al punto o al target que tú vas a tener. ¿Listo? Vamos a ver en este caso qué fue lo que sucedió. En este caso, si te das cuenta, mira, volvió a regresar. En este punto llegó hasta acá, pero se volvió hasta allá arriba, hasta un nuevo retroceso. De hecho, pues podríamos decir que, entonces acá en este caso lo que yo podría hacer es, ok, puedo expandir este nuevo impulso como tal, medirlo desde acá, o en su defecto, pues digamos que eso ya sería otro tipo de operación. Entonces, en este punto, el mercado no nos llegó hasta la parte de abajo. Si te das cuenta, hay situaciones en las cuales el mercado, pues, como funciona, como por ejemplo, hay momentos donde el mercado de pronto no va a bajar hasta ese punto de allá. ¿Pero por qué? Bueno, en este caso tenemos una explicación, digamos, más que técnica, tenemos una explicación más, digamos, como fundamental, y es que es un precio en el cual el mercado del euro dólar no ha estado en mucho tiempo. De hecho, prácticamente casi hablaríamos de mínimos vamos a ver por acá, de mínimos de 20 años en ese punto, mejor dicho, ¿sí? Entonces, este punto ya era un poco más a nivel fundamental que técnico, ¿listo? Entonces, por eso es que no existía, digamos, como tanta fiabilidad de que llegara hasta ese punto de allí. Entonces, acuérdense que la vez pasada, cuando vimos con temas de herramientas, hablábamos precisamente que uno tiene que tener también un correcto análisis tanto técnico como fundamental. Entonces hay cosas donde, por ejemplo, si yo hubiese visto esto, yo digo como, no, eso no va a llegar hasta allá abajo, o por lo menos no ya, porque pues obviamente a nivel fundamental no le va a dar el precio. No va a existir ese movimiento que llegue y se baje por allá, porque pues estamos hablando de algo precisamente que en este momento, con las situaciones macroeconómicas, no sería lo más ideal. Entonces, ahí ya uno empieza a tener como digamos un poquito más de lógica en la situación, ¿no? Entonces, vamos a ir, no sé, a otro punto. Vamos a coger otro par porque ahorita digamos que el euro dólar, como está en la situación de los mínimos en los que está, pues no nos permite ver mucha información hacia atrás. Por ejemplo, no sé, miren esto. Ven este impulso de acá. Pum, y este retroceso. Entonces, vamos a mirar. Si yo hubiese medido este impulso retrocedió hasta 61.8.
negro con negro, ¿qué fue lo que pasó después? Y dense cuenta de lo que les decía, no siempre se va a dar en un solo movimiento, sino que va a tener de pronto movimientos de retrocesos hasta llegar al punto. Pero en efecto, se cumplió la operación. Ahí está. Aquí cuánto hubiésemos podido ganar. 165 pips, digamos, que serían $16.5 a 0.01, $165 a 0.1 o $1.650 a un lote, con una sencilla herramienta como lo es el retroceso de Fibonacci. Es una herramienta muy importante que les va a ayudar mucho al momento de entrar en las operaciones. Les voy a dejar aquí ahora sí la configuración que yo uso. Es esta de acá. Tómenle foto, escríbanla, les voy a dejar ahí un momentico para que puedan escribirla, para que puedan tenerla antes de continuar ya como para ir finalizando el día de hoy. ¿Listo? Entonces, no tiene que ser en los mismos puestos, no tiene que ser mejor dicho, no, o sea, esto es como yo les coloqué, pero ustedes pueden irlo colocando en orden, todos hacia abajo, o pueden colocarlo así, o sea, no, el tema de la posición en la cual yo tengo los niveles no tiene nada que ver, porque pues el programa automáticamente los pone de acuerdo al número que ustedes tienen acá, ¿listo? Recomendaciones en la parte, digamos, de acá, quitarle el background, a mí en lo personal no me gusta, porque es como el fondito que tiene la parte de atrás, a mí nunca me ha gustado ese tema, que es precisamente esto de acá. A mí no me gusta, entonces yo se lo quito. El tema, digamos, de mostrar los precios, que me muestre el precio en el que está el nivel. El tema de los niveles, hay personas que lo tienen así como, por ejemplo, en valor. A mí me gusta verlo más en porcentaje. ¿Listo? Ya esto, digamos que esto ya es algo que ustedes pueden mirar, si quieren que esté a la derecha o a la izquierda o en el centro. A mí me gusta que esté a la derecha, si esté a la derecha hacia arriba, a la derecha hacia abajo o a la derecha en el medio. Yo soy un poco como con el toque de que tener todo en orden, entonces a mí me gusta que esté en el medio. Bueno, el tamaño, digamos, de esto, de la letra, pues yo tengo, digamos, como un poquito bajo porque pues tampoco es como para quitarme los ojos. Esto ya configuración, como les digo, yo tengo sus colores, negros con negros, rojos con rojo y azul con azul. Aquí, digamos, yo tengo lo tengo en línea, si ustedes lo quieren de pronto en línea punteada o en esto, dotted line, que no me acuerdo en este momento cómo es que se dice, como guioncitos, qué tan gruesa quieren la línea, si quieren que se extienda hacia la izquierda, si quieren que eso se extienda hacia el infinito a la derecha, a mí me gusta tener el control. Y ya, esto sí lo dejan quietico, eso no tienen que moverlo. ¿Listo? Esta es la configuración que yo utilizo. Si quieren de pronto tener la configuración del otro, el tradicional, que es pues funcionaría digamos como un poco parecido, pues aquí se las voy a dejar. Exactamente igual, lo único que cambia es que entonces ya no sería el 70, el cambia es el 88.6, ya no es el 88 como tal. ¿Listo? Pero es exactamente igual. Bueno, ya para ir finalizando, entonces no siendo más, de verdad agradezco que estén ustedes un día más aquí con nosotros. Les doy gracias por precisamente estar aquí una hora con nosotros, aprovechando y entendiendo y aprendiendo toda esta información que sí que les va a servir. Recuerden que es una herramienta que les va a ayudar a medir los retrocesos del mercado y asimismo tener, digamos, como una idea del a dónde puede llegar el siguiente impulso. ¿Listo? Estudienla, practíquenla, hagan mucho el tema del inicio del impulso, la terminación del impulso. Esas son las cosas que de pronto cuesta mucho más. De hecho, pues ya como para una última cosita es, obviamente tengan en cuenta el movimiento que están tomando, ¿no? Porque es muy distinto, por ejemplo, yo llegar y tomar, pues, por ejemplo, este impulso de acá, esto de acá, esto de acá, que retrocedió hasta acá y se fue hasta aquí, a, por ejemplo, tomar todo esto de acá, todo este impulso de acá. ¿Por qué? Porque pues obviamente estoy tomando mucho movimiento, muchísimo movimiento. Aún así sirvió, aún así te hubiese servido porque pues te das cuenta que aquí el retroceso fue hasta el 23.6 y tu target hubiese sido el menos 61.8 y aún así se cumplió la operación, pero pues estás tomando y abarcando mucho más movimiento y a su vez pues eh, vas a entrar digamos en un momento mucho más volátil. Por ejemplo, en ese tipo de situación pues estaríamos hablando de un movimiento ya de 280 pips, ¿ok? Pero por el tamaño tan grande que tuviste que tomar. Entonces,
Yo recomiendo tomar, digamos, como movimientos pequeños. Entonces, por ejemplo, no irse como tan grandes esos movimientos, sino los pequeños impulsos que ustedes vean. Por ejemplo, este de acá, este impulso acá, retrocedió hasta el 78.6, me voy hasta el menos 27, perfecto. Bueno, algo importante, perdón, aquí no fue el 78, fue el 61.8. Algo muy importante en este caso es que acá sí o sí, el nivel que nosotros tomamos es el nivel que toca, el último nivel que toca. Por ejemplo, aquí en este caso se acercó el 78.6, pero no lo tocó. Entonces, como no lo tocó, yo voy a tomar el 61.8. Entonces, es importante eso, que sea el nivel que toque, no el que más se acercó, no el que más, no es que esté casi, mejor dicho, está ahí al ladito, está ahí, mejor dicho, cerquitica. No, es el nivel que toque. ¿Listo? Bueno, familia, no siendo más, antes de irse, que les van a dar otra, una última información. Realmente gracias por estar acá un día más. Los saluda Luis Carlos Marín. Nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Entonces, hasta la próxima semana y les dejamos entonces en pantalla el correo y el número de teléfono a aquellas personas que nos están pidiendo en ese momento la Liquidity Line o la línea de ganancia. Recuerden dejar el correo electrónico allí cuando hagan la pregunta y se la haremos llegar. También está nuestra página web. Siempre estamos atendiendo sus dudas, siempre estamos atendiendo sus preguntas y atentos que aquellas personas que nos acompañaron hasta este punto en el webinar van a recibir un descuento especial en el servicio. No lo duden más y únanse al equipo de ganadores.